Buenos días hermanos, Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Les quería compartir un versículo, varios versículos que se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Vamos a ir leyendo varios versículos y en estos días en los que hay tanta incertidumbre, tanto desaliento por la situación que nos toca vivir, pude encontrar en la Biblia una situación en la que dos discípulos de Jesús se sentían de la misma manera. Estos discípulos que habían vivido con Jesús y habían estado con Jesús en el tiempo que duró su ministerio, se encontraban tristes porque Jesús había sido crucificado y lo habían enterrado. Todavía no habían visto el milagro de la resurrección, entonces se encontraban muy tristes. Vamos a comenzar leyendo el versículo 13 en adelante. Dice: Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estos dos discípulos se iban a esta ciudad porque querían de alguna forma escapar de la situación de la que estaban viviendo. Entonces iban comentando y hablando de todo aquello que les pesaba en el corazón. Y Jesús mismo se acercó a ellos. Y ellos no lo conocieron, porque sus ojos estaban velados. Jesús mismo se les acercó y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Jesús hizo como que no sabía, porque quería escuchar de ellos lo que les estaba pasando. En esta situación de nuestra vida, que estamos en estos momentos de desaliento, de tristeza, de incertidumbre, Jesús se nos acerca a nosotros y nos pregunta: ¿qué cosas son esas que están en tu corazón? Porque Él quiere saber qué es lo que nos pasa. Entonces, esta es una primera invitación que Jesús nos está haciendo para que podamos contarle todas las cosas que nos están pesando. Más allá de que Él ya la sabe, Él quiere escuchar de nuestros labios, que nosotros podamos contarle a Él mediante la oración aquellas cosas que nos ponen tristes. Entonces, versículo 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Qué pasaba? Estos discípulos estaban recordando todos los buenos momentos que vivieron con Jesús, que pasaron con Jesús, los milagros, las señales poderosas que Él hacía y demás. Y ellos esperaban que Él fuese ese rey
político, ese rey que los liberara de la opresión que le estaba ejerciendo el pueblo romano. Entonces ellos tenían una mirada muy terrenal de las cosas, porque ellos esperaban esta manifestación de Jesús como un rey en el tiempo presente que los liberara de la situación actual del gobierno romano. ¿Y qué pasaba? Se enfocaron tanto en la victoria que ellos esperaban ver y de todas las señales que ellos vieron, que se enfocaron tanto en todas estas manifestaciones de Jesús, que pasaron por alto todo lo que Jesús les había dicho acerca de la muerte y de la resurrección. Entonces, en el versículo 24 y 25, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. ¿Qué pasa? Jesús les recordó desde Moisés y los profetas todas las promesas que hablaban acerca de su venida, de su sacrificio y de su resurrección. Él les empezó a contar nuevamente todas las cosas que habían de pasar para que ellos pudieran volver a enfocarse en Él, en Jesús mismo. Entonces, ¿qué les quiero compartir con esto? Que Jesús les declaró las Escrituras. La palabra de Dios es nuestra guía. Nos conduce a volver a pensar en las promesas que Dios nos hizo, en su palabra, en donde encontramos la fortaleza que necesitamos, la comunión con Él. Las palabras de Jesús nos dan las fuerzas que necesitamos para poder atravesar estos momentos de incertidumbre, pero a la misma vez para poder recordar que sus promesas siguen vigentes y que este momento tan especial que nos toca pasar como sociedad, podamos aprovecharlo como este camino a Emaús. Muchos quizás de nosotros estamos en una situación que queremos irnos, salir de la situación en la que estamos, pero realmente tenemos que recordar que Jesús camina a nuestro lado, está al lado nuestro, está esperando que nosotros le podamos contar y comentar todas las cosas que nos están pesando en el corazón. Y cuando nosotros podamos contarle todo lo que nos pasa, Jesús mismo nos va a recordar que en su palabra hay un montón de promesas que nos dan aliento, que nos dan fuerzas y que nos permiten continuar. Y sobre todas las cosas, reconocerlo como Señor de todo, de toda nuestra vida y de todas las situaciones que hoy nos están tocando vivir. Jesús está al lado nuestro, esperando que le podamos contar todo lo que hay en nuestro corazón. En el versículo 28 lo vuelvo a leer y continúo con otros versículos más. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, él hizo como que iba más lejos. Él estaba esperando que los discípulos lo invitaran a quedarse más tiempo. Los discípulos lo hicieron. Le pidieron que se quede con ellos. Entonces,
En ese momento, cuando Jesús entró en ese hogar, en ese lugar, compartió la Santa Cena, los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. Y ahí se dieron cuenta de que todas las cosas que Jesús les fue contando y cómo se les acercó y cómo les habló, hacía que su corazón ardiera. En el versículo 32 lo vuelvo a leer, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesús en este momento quiere que nosotros lo invitemos a nuestro hogar, al lugar en donde estamos, para que Él pueda abrigar nuestro corazón y nos pueda dar ese aliento y esa esperanza que necesitamos para estos días. Hasta aquí el pensamiento que les quería compartir. Espero que haya sido de bendición y espero de corazón verlos pronto. Gracias.